cartero en bicicleta. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. History of the United States of America. Hi, boys and girls, ready to get started? Once upon a time, there were these people in Europe called pilgrims, and they were afraid of being persecuted. So they all got in a boat and sailed to the New World where they wouldn't have to be scared ever again. Oh, I'm so relaxed. I feel so much safer. But as soon as they arrived, they were greeted by savages, and they got scared all over again. Indians! So they killed them all. Now, you'd think wiping out a race of people would calm them down, but no. Instead, they started getting frightened of each other. Witch! So they burned witches. In 1775, they started killing the British so they could be free. And it worked, but they still didn't feel safe. So they passed a Second Amendment which said every white man could keep his gun. I loves my gun. Loves my gun. Which brings us to the genius idea of slavery. You see, boys and girls, the white people back then were also afraid of doing any work. So they went to Africa, kidnapped thousands of black people, brought them back to America, and forced them to work very hard for no money. And I don't mean no money like I work at Walmart and make no money. I mean $0. Nothing. Not a zip. Doing it that way made the USA the richest country in the world. So did having all that money and free help calm the white people down? No way. They got even more afraid. That's because after 200 years of slavery, the black people now outnumbered the white people in many parts of the South. Well, you can pretty much guess what came next. The slaves started rebelling. There were uprisings, and old Max's head got chopped off. And when white people heard of this, they were freaking out and going, I want to live. Don't kill me, big black man. Well, just in the nick of time came Samuel Colt, who in 1836 invented the first weapon ever that could be fired over and over without having to reload. And all the Southern whites were like, yeehaw! But it was too late. The North soon won the Civil War and the slaves were freed. Yep, they were free now to go chop all the old masters' heads off. And everybody was like, oh no, we're gonna die. But the freed slaves took no revenge. They just wanted to live in peace. But you couldn't convince the white people of this. So they formed the Ku Klux Klan. And in 1871, the same year the Klan became an illegal terrorist organization, another group was founded, the National Rifle Association. Soon politicians passed one of the first gun laws, making it illegal for any black person to own one. It was a great year for America, the KKK and the NRA. Of course, they had nothing to do with each other, and this was just a coincidence. One group legally promoted responsible gun ownership, and the other group shot and lynched black people. And that's the way it was all the way to 1955, when a black woman broke the law by refusing to move to the back of the bus. White people just couldn't believe it. Well, I won't say no. What's going on? Man, all hell broke loose. Black people everywhere started demanding their rights, and white people had a major freaky fear meltdown, and they were all like, run away! Run away! And they did. They all ran fleeing to the suburbs where it was all white and safe and clean. And they went out and bought 250 million guns and put locks on the doors, alarms in the houses, and gates around the neighborhoods. And finally, they were all safe and secure and snug as a bug. And everyone lived happily ever after. No gun control. You know what you need? We need some bullet control. We need to control the bullets. That's right. I think all bullets should cost $5,000. $5,000 for a bullet. You know why? Because if a bullet costs $5,000, there'll be no more innocent bystanders. Yeah, every time somebody gets shot, they'll be like, damn, he must have did something. Shit, they put $50,000 worth of bullets in his ass. And people would think before they kill somebody if a bullet costs $5,000, man, I would blow your fucking head off if I could afford it. I'm gonna give me another job, I'm gonna start saving some money, and you a dead man. You better hope I can't get no bullets on layaway. Buenas noches.
Juan Manuel, hoy le cuento, vamos a conversar un poco en base a lo que hemos visto sobre lo que ha pasado hace más o menos 10 días será, en Connecticut, Estados Unidos, esa matanza horrible que recurrentemente sucede por lo menos cada 6 meses en Estados Unidos, grandes matanzas, a pesar de defender la enmienda 2 de la Constitución que plantea que todo ciudadano norteamericano debe estar armado, y la defienden. Hay un debate en internet que basta que se metan y van a ver cómo esa asociación del rifle plantea como un honor americano no desarmarse, ¿no? Y estamos con un filósofo, doctor en filosofía, creador a mi gusto del mejor programa de Canal Encuentro, lo recomiendo abiertamente, el doctor Stan River. ¿Está bien así? Está perfecto. No doctor, profesor. ¿No sos doctor en filosofía? ¿Profesor? Profesor. Y nuestro secretario general de UTCetera, Eduardo López. Bueno, muchas gracias por docentes. Sí, así es. Estudiantes. Ya lo vamos a sumar a la doctor docencia. estudiante. Estamos impulsando para que se sume a la docencia. La pelota está echada. Por supuesto. Y hay algo con los enemigos, ¿no? En la sociedad norteamericana, viendo un poco el raconto que mostraron, esa necesidad de construir la propia identidad a partir de una enemistad con el diferente. Y lo interesante es cómo ese enemigo, que por un lado siempre es puesto afuera, digo, no hay más que seguir la historia de Estados Unidos en el siglo XX, termina estando adentro. Digo, ese enemigo empieza a ser el enemigo posible que se introyecta en la sociedad norteamericana, y desde las brujas hasta los negros, o desde el narcotráfico hasta el terrorismo, o los japoneses, ¿no? Me acuerdo en la época de la Segunda Guerra, terminan siendo como un campo minado donde todo el mundo paranoicamente ve enemigos por todos lados. Es una manera de construir identidad. Eso no hay que soslayarlo, muy típica de un tipo de sociedad propia en sus orígenes de lo que es Pero Darío, Europa, yo tengo esta ¿no? pregunta. A mí me gustó una reflexión que te escuché en algún lugar, trayéndola hacia nuestro país y universalizándola, digamos, no solo Estados Unidos, porque en nuestro país también hay muchos y poderosos que plantean el estar armados, la inseguridad. Yo te escuché una reflexión que me gustaría que la desarrolles, que era el tema de quien se arma contra la inseguridad sufre el síndrome de inseguridad mucho más que el que no tiene un arma. Sí, es tremendo. Esto tiene que ver con toda la discusión que hay en nuestro país sobre la inseguridad, ¿no? Y su relación tanto con la violencia como con su difusión mediática, ¿no? La política, la comunicación y la violencia cotidiana serían como los 3 ejes donde el tema de la inseguridad está planteado hoy en nuestro país. ¿Qué sucede? Sucede que hablar de inseguridad es hablar de un término que no hay que olvidar que siempre está planteado en una trama conceptual. O sea, ningún concepto va solo. Si decimos peronismo, no va solo. Si decimos libertad, no va solo. Lo empezás a asociar con otros conceptos que le van dando sentido. La inseguridad como problema en la Argentina está directamente alineado con ciertos conceptos y no con otros. Por ejemplo, no está alineado con las masacres de un francotirador que puede entrar a una escuela a reventar gente. En la Argentina está claramente alineado para mí con 3 ideas: pobreza, inmigración, y no inmigración de búlgaros, inmigración de al lado, los países de al lado. Los inmigrantes latinoamericanos. Limítrofes, pobreza, inmigración. Sobre todo peruano y boliviano. Bueno, y el tercer punto es ese, ¿no? Es entre comillas, el negro, ¿no? O sea, el tercer elemento ahí es la discriminación. Las minorías, que está directamente ligado con eso. Hace muy poco, Eduardo, fue el aniversario de la masacre de Barreda, ¿se acuerdan del caso de Barreda? Y hacíamos una reflexión sobre eso, porque, digamos, si vos, Barreda mató a cuatro personas. A su mujer, a 2 hijas y a la suegra. Tal cual. La justicia lo encontró culpable, cumplió su condena, salió libre. Yo decía, vos te cruzás a Barreda por la calle. No te da miedo. No te da miedo. Ahora, te cruzás por la calle a un peruano
digamos, que mató a 4 mujeres. Y que Porque no mató a nadie. Pero peor, suponete que mató a 4 mujeres, fue juzgado, cumplió su condena y está libre, y está todo el mundo gritando porque el peruano ese está libre y no está dentro de la cárcel, ¿no? Como la justicia es garantista y libera a la gente. O sea, la inseguridad siempre hay que pensarla en la trama conceptual en la que determinados medios hegemónicos o poderes le interesa ponerla. No hubo un solo registro mediático con la masacre de Connecticut que hablase de inseguridad. Y en ese sentido, digamos, eso es lo que permite pensar hasta qué punto entonces podemos ligar la necesidad de combatir la inseguridad supuestamente con la idea de un autoaseguramiento personal. O sea, hasta qué punto prevenirse contra la inseguridad no termina siendo germen de mayor inseguridad. Lo que sucede muchas veces es que esta idea de que ver enemigos por todos lados y temer tanto a que das un paso por la calle y te pueden reventar, hace que uno, digamos, actúe siempre a la defensiva, construyéndose a sí mismo una especie de caparazón defensivo que después no puede manejar. Digo, cuantas más armas vos tenés supuestamente para defenderte de la inseguridad, más inseguridad creás. No solo porque a las armas las cargue el diablo, pero más o menos, sino porque cuantas más armas tenés para adentro, en algún punto eso puede explotar, se arma un arsenal explosivo. Hay toda una metáfora muy interesante que podemos traer desde la inmunología, que tiene que ver con que, viste que cuando uno, digamos, se vacuna, lo que hace es inocularse la misma enfermedad contra la que uno combate, ¿no? Entonces hay muchos teóricos de la política que hoy trabajan esta metáfora en relación a la violencia. O sea, suponemos entonces que para terminar con los violentos, lo que tenemos que hacer es violentarlos para que dejen de ser violentos. Y la pregunta que uno se hace es, si a la violencia se la combate con violencia, ¿se termina la violencia o se reproduce? Hay que comerse al caníbal, digamos. Comerse al caníbal, tal cual. Es tremendo. Eduardo, y mirándolo desde el maestro, desde ¿cómo queda con la conmoción que se genera en un aula después de cómo retomar el día después? Mirá, yo recién me acordaba lo que comentaba él. Doy clases en Soldati cerca del Indoamericano a la noche, y en el 2010 estuvieron los sucesos del Indoamericano. Y lamentablemente el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un momento dijo que el problema de la inseguridad era, comillas, la inmigración descontrolada, que fue, me acuerdo. Fue famosa esa frase. Entonces, ¿qué es lo que decías vos? Lo decías y me acordaba de eso. Y un alumno que era diciembre, viene a rendir examen, me dice, profe, ¿qué opina de lo que dijo Macri? Porque el chico todos viven en el Indoamericano, la mayoría viven y muchos son inmigrantes o hijos de inmigrantes. No, bueno, vos fijate, ahí yo le leí la Constitución, el preámbulo de la Constitución Nacional que dice que, digamos que la Argentina recibe a todos los habitantes del mundo que quiera. Pero, digamos, se genera una violencia con esto. Nosotros desde la escuela pública terminando con ese ejemplo, lo que estamos intentando es que no se reproduzca la discriminación, la violencia del sistema, porque la escuela pública puede reproducirlo o puede tender a modificarlo. Estamos trabajando con conceptos como que, tomaba un poco lo que decía Darío, las diferencias son riquezas. Este concepto de la escuela pública de homogeneizar, todos iguales, no, las diferencias son riquezas. Porque si no se meten para adentro. Por supuesto que hay problemas de violencia, que hay que trabajarlo, pero hay que trabajar la no discriminación. El tema que todos tenemos igual derechos a ser diferentes. Nosotros le dimos una vuelta de tuerca con la igualdad. Igual derecho a ser diferente. Y no decir tolero al diferente. Yo soy el diferente. Todos tenemos igual derecho. Entonces me parece... Lo que pasa en muy bien, que en Estados Unidos dicen masacre y no dicen inseguridad, muy bueno ese concepto, esta inseguridad en Estados Unidos, me parece, y que también repercute mucho en la escuela, bueno, habría que trabajar mucho en las escuelas, si no reproducen este paradigma que vos recién decías. Yo creo que hay que ir por un cambio de paradigma, creo que
en la región, en el subcontinente, hay un cambio de paradigma y nosotros en las escuelas también lo tenemos que hacer. Y así, la verdad que fue uno de los momentos claves, cuando el chico me dice qué opina lo que dice el jefe de gobierno, y por suerte le leí un preámbulo, que es un documento político, que estaba en contra del jefe de gobierno, o sea que me podría haber denunciado con el 0800, pero el preámbulo es brillante de la Constitución Nacional. Me gustó. Acá hay dos docentes que hablan, Sí, no, a mí me encantó, la verdad que impresionante. En el próximo bloque vamos a hablar de un tema que le han dejado pendiente ellos, y lo vamos a hacer con números en la mano. Para hacer el paralelismo, ¿no?, entre Estados Unidos y Argentina, vamos a ver que en los últimos 15 años se han producido masacres de esta envergadura, en 15 masacres que llegan a un total de 180 muertos. De esta forma, matanzas en escuelas o en bares o en Estados Unidos. Y lo que me queda de lo que han dicho los dos es que no hay ningún inmigrante de los que fueron a masacrar. Son todos, ¿cómo se les denomina en Estados Unidos? WASP. Son todos WASP, son todos nacidos y criados y de origen de los rojitos que llegaron por primera vez a Estados Unidos. Blanco, anglosajones. Vamos a hacer esto con números en la mano en el próximo bloque. Secretaria del Ejecutivo, un jubilado tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los 7 locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas. Los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de 1000 apellidos. Habíamos dicho en el bloque anterior que íbamos a mostrar con números en la mano. A ver, señor director, yo quiero ir mostrando que van a ver que hay blancos, todos son blancos, anglosajones y protestantes. En el año 1984, James Oliver Haverty mata a balazos a 21 personas en un McDonald's de California. En el 86, un trabajador postal, Pat Sherrill, mata a 14 personas en una oficina en el correo de Oklahoma. Después, Jer Henner mata a 23 personas en una cafetería de Texas. En 1999, 2 estudiantes en la escuela secundaria de Columbine, que esta es la famosa película de Columbine, ¿cómo era? Bowling for Columbine. Exactamente. Matan a 13 personas y hieren a otras 20 antes de suicidarse. Esto es lo de Michael Moore. Después, en el 2007, un estudiante mata a personas y hiere a decenas en el centro de estudio de Virginia Tech. 32 personas fueron los muertos en este atentado del 2007. Ya gobernaba Obama, porque después vamos a ver por qué Obama lo acusaron ahora de qué estaba haciendo antes de salir a llorar por este atentado, porque pasaron estos que vienen ahora. O sea, estas 32 del 2007, estas 13 personas son asesinadas en un tiroteo en Fort Hood, que era un fuerte de una base militar en Texas, y en el 2012, el año pasado, no, este mismo año, James Holm mata a 12 personas y hiere a otras 50 en el estreno de Batman. Esto fue más conocido en un multicine en un barrio de Denver, en Colorado, sumado al último atentado en Connecticut de 27 personas, que también fue hecho por un blanco anglosajón y protestante, ¿no? La incidencia o el debate que veo que se está dando es la posibilidad de que todo norteamericano tenga un arma, que aparte la defienden como si fuera el derecho a la autodeterminación y libertad, ¿no? Se defiende tanto como si fuera la libertad individual. Está buenísimo eso. Eso es un punto clave para mí. Sí. Eso. Después, el segundo tema es algo que no se dice mucho. En Estados Unidos hay un 25% de su población que tiene problemas en salud mental y no tienen cómo tratarla por este sistema que se está discutiendo, pero no hay una atención. Y entonces, si vos tenés, el cóctel sería, tengo arma, está claro, este último chico que lo hemos podido ver mal, la madre le fomentaba de chiquito que tenga las armas, le gustaban los videogames, los videojuegos, que eran muy violentos, ¿no? Y encima el tema de que algún problema mental seguramente tenía, no tratado, ¿no? Sí, a ver, vamos a dar duro ahí, ¿no? Pero, digamos, antes, como para cierta precaución, está claro que si todo esto funcionara como un cóctel explosivo todo el tiempo, hoy Estados Unidos sería una especie
guerra de todos contra todos, matándose. Y digo, evidentemente hay patologías que en algún momento hacen síntoma y aparecen estas situaciones. Son situaciones que aparecen cada tanto un poco por ese diagnóstico que vos haces que yo acuerdo. Pero bueno, de alguna manera entender eso, ¿no? Que, una de las cosas que más impactó en Estados Unidos ahora en la muerte sí. de los 27 es que la Cámara de la Industria del Software sacó condolencias en el diario de Connecticut pidiendo disculpas a las víctimas. Claro. Bueno, por eso, ahí detrás, yo ahí lo que quiero subrayar es que hay una sociedad con una fuerte, digamos, impronta individualista que sirve como caldo de cultivo a la larga a una especie de adicción, porque esa es una palabra que no se usa, de adicción a las propiedades, de adicción a las propiedades. La palabra propiedad tiene su origen en la palabra propio, ¿no? Entonces, interesante es pensar hasta qué punto pensamos que lo propio solo se vislumbra en las propiedades. Creer que somos lo que poseemos. Si creemos, sistema capitalista de por medio, que somos lo que poseemos, evidentemente nos vamos a armar para cuidar esas propiedades por sobre todas las cosas. Entonces se va fomentando una sociedad muy egoísta. Y ese es un egoísmo que igualmente yo, incluso Eduardo, no lo pongo solamente ese egoísmo en el individuo. Digo, me aterran los individualismos atomizantes como me aterran los individualismos comunitarios. Porque así como en nombre del yo me armo para matar al supuesto enemigo, también en nombre de la patria o en nombre de Dios o en nombre de la comunidad de X pasa lo mismo. El problema siempre en Occidente para mí pasa por el mismo lado. La negación y exterminio del otro. O sea, Occidente tiene esa marca de origen. Siempre estructuró su identidad negando y exterminando al otro. El tema es que ese otro fue cambiando de color, fue cambiando de ideología, fue cambiando de género, y en una sociedad como la norteamericana es donde más se visualiza, ¿no? Hay una frase famosa del subcomandante Marcos que decía: en el mundo de la globalización o sos cliente o delincuente. Entonces, fíjate hasta qué punto el que queda fuera hoy del mundo de la sociedad de consumo es visto directamente como un enemigo delictivo contra el que hay que armarse y hay que dejar afuera. Yo le quería preguntar a Eduardo también el rol de los medios en esto, ¿no? Porque no es algo completamente ajeno, porque también uno cuando ve los medios argentinos ve una constante presencia de lo violento como aquello macabro que se exalta para fomentar, bueno, también la violencia en los sectores, tanto los sectores que se quieren armar para defender lo propio como los sectores humildes que encuentran, que incentivan todo el tiempo, bueno, la delincuencia, al verla todo el tiempo también eso genera un efecto. ¿Cómo se lucha contra esa pulsión que aparece? Con educación, libertad, igualdad y fraternidad. Pero ahora desarrollo. Primero una cosa. Ahora hay un senador de Miami que propone que los docentes vayan armados a las escuelas. Lo lograron. Claro, Bien. la UTE se niega. La UTE le decimos al senador de Miami que nosotros... Declaramos la guerra a Miami, claro, de la UTE. no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con que hay que ir armado. Esteban Bullrich, subversivo, ¿eh? No estamos de acuerdo. 0800 acá. 0800 Esteban Bullrich a Eduardo claro, López. Sí, sí. Ya adelanto que no, porque todas estas cosas llegan a la ciudad de Buenos Aires. No queremos ir armados. Miami y Buenos Aires tienen un puente. Un puente. Y con los medios, sí, con los medios es una lucha constante, esta pregunta de los alumnos, pero permanentemente ellos se ven reflejados en los medios, las barriadas, donde vivo, trabajo, como para lo único que salen es para el delito. Y hay tantas cosas hermosas para decir. Nosotros somos militantes de la ley de medios de radiodifusión, militantes. Y en la escuela también lo llevamos adelante porque esta dicotomía en educación se llamaba civilización o barbarie. Claro. Y la civilización éramos los blancos, europeos, y la barbarie eran la inmigración. Bueno, también hay que trabajar contra esto. Y con los medios también, nosotros trabajamos mucho en que toda verdad es relativa, aún la que yo digo. Yo cuando doy geografía doy vuelta al mapa, lo que decía Jauretche, el planiferio. No tengo el piquito, pero bueno, del otro lado le busco para ponerlo en el clavito. Pero
que vean que hay distintos puntos de vista, que las cosas no son así, están así. Explica un poquito en un segundo por qué Jauretche decía dar vuelta el mapa. Pero aparte explicarle a los estudiantes que en el universo no hay norte, sur, este y oeste, que no hay techo en el universo, que hay un norte y sur que es político, pero puede darse vuelta y no se modifica en nada el universo, que cuando compran un mapa con división política es eso, un mapa con división política y es política. Toda pedagogía es política. Sobre todo por la connotación que tiene el estar arriba y el estar abajo. Arriba y estar abajo, aparte está desproporcionado. Yo tengo toda una lucha con eso, pero no lo voy a aburrir con eso. Pero hasta las proporciones del mapa que compras en la librería sale más grande Estados Unidos y Canadá que África. Y la extensión territorial de África es superior. Bueno, hay toda una explicación científica de eso, de ese planiferio. Pero, digamos, hay distintos puntos de vista de todo. Y en los medios hay un solo punto de vista, que es que en los barrios donde están mis alumnos, donde vivo, donde trabajo, el único tema que sale es el delito. Y que hay que protegerse y punto. Y las luces vienen del otro lado. Vienen de Europa, del centro. Bueno, contra eso peleamos. La escuela muchas veces también dio una visión única. ¿Cuál es la escuela que estás dando nombre a la En la 5 del 19 en Soldati. Es una escuela de reingreso para jóvenes que desertaron a la noche. Yo te contaba recién. Un lindo desafío, ¿eh? Por supuesto, ese es otro cambio de paradigma. Antes había un paradigma que decía, si las chicas que quedaron embarazadas, dejan la escuela. Este chico está para el puerto y no para estudiar. No, nosotros decimos todo adentro. Todo adentro. De hecho, mis alumnas tienen un jardín de infante en la escuela que lo peleó un docente de UTE, de manera tal que dejan a sus chicos y vienen a tomar mis clases y las clases de los otros profesores. Ahí tienen un problema, pero bueno. Pero me parece que hay que cambiar esta concepción que dice él. La verdad que muy bueno, digamos, este debate, porque tiene un reflejo absoluto en la educación. O estamos para reproducir eso que se planteó o estamos para modificarlo. Nosotros estamos para modificarlo. La verdad que me corre el tiempo y me encantaría. Yo creo que esto, vamos a hacer un programa entero en febrero, propongo, porque vale para reflexionar. Es más, acá estamos haciendo una cultura de este tema. Fíjense que hubo un drama de ¿se acuerdan? La balacera, lo tiro para el próximo programa. La balacera de Babi Echecopar. Sí. Hoy hace una obra de teatro tomando peyorativamente esa situación para llenar una sala. Y llegaron ellos. Es una barbaridad. Genial. Bueno, así estamos, porque no es solo allá. Acá confesión de parte. ¿No? A confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Tremendo. Los sellos. Cuando yo te escuché, si me estoy yendo, el director me va a matar, pero cuando yo te escuché aquel día esto de que el que porta arma tiene más síndrome de inseguridad que el que no la tiene, me acordé de Echecopar. Dije, ese tipo vivía en una situación que él hizo el despelote en la casa, no que los otros venían a tirar bala. No, y lo que decíamos era, no hay peor inseguridad que la que se produce por la obsesión con la seguridad. Esa es la idea. Sí. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Y en el próximo bloque, bueno, vamos a mostrar a unos compañeros, amigos, estamos cerca de la Navidad y estos dicen la palabra compañeros y practican compartir el pan. Vamos a hablar con los peronistas militantes, así se llaman ellos. Vamos a ver cómo se portan.